Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 89. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Bueno, Leo estaba en el arca. ¿Qué sigue? Eso era lo que tenía que pensar mientras se recuperaba del hecho de que Galaad lo había lanzado como si fuera una pelota de baloncesto. Una advertencia más concisa hubiera es muy apreciada. Afortunadamente, su trayectoria terminó exactamente en la barandilla del arca, era difícil llamarla así porque era lo suficientemente grande como para sentarse y hacer un picnicella. Todo lo que Leo tenía que hacer era no parpadear y agarrarse al borde. Con la nave en esa posición, no podía caer y morir, pero si rodaba por el casco, no tendría forma de levantarse. Por otro lado, tampoco pudo subir al arca, algo que comprendió en cuanto echó un vistazo por encima de la barandilla. No había ningún punto de apoyo allí, así que la única forma de moverse era deslizándose por las calles y callejones, y de hecho, las casas más cercanas no estaban tan lejos como que fuera peligroso. Sin embargo, desde donde estaba Leo podía echar un vistazo a una calle, y el hecho de que no pudiera ver el final de esta le provocó un escalofrío en la columna vertebral. No era más fuerte que el ser humano promedio y el suelo del arca era perfectamente liso, como el mármol. En otras palabras, si comenzaba a deslizarse y no alcanzaba objetivo, lo más probable era que se lastimara. Pero tampoco puedo quedarme aquí, se sentó en la barandilla y consideró sus opciones. Como mínimo, debería bajar de allí en caso de que el arca volviera a su posición original. ¿Pero a dónde voy después de eso? No se trataba solo de cómo debía desplazarse, sino también de qué debía hacer en primer lugar. Le hubiera gustado reunirse con Laurent y Ladile, pero no tenía la menor idea de a dónde habían ido. De hecho, no sabía dónde encontrar a nadie de la facción roja. Así que, por el momento, solo podía contar consigo mismo, pero él no venía con un objetivo claro. Mientras se deslizaba por el suelo blanco para alcanzar la pared más cercana, escuchó el sonido de una pelea a lo lejos. Saber, bueno, él puede cuidar de sí mismo. Sería una tontería que alguien tan débil como Leo se preocupara por Galaad. Este le había dicho que volvería pronto, y Leo confiaba en que así fuera. O al menos, confiaba en que muriera, lo cual ya era mucho. Pero oírlo pelear le recordó que estaba en medio de una zona de peligro en la que no era bienvenido. A dónde ir no era una preocupación tan grande su propia vida. Lo primero es lo primero. Debería hacer lo que mejor sabe hacer. Esconderse detrás de una ilusión. Pero una vez hecho esto, volvimos al viejo dilema. ¿Debería esperarlo aquí? Pero si la batalla empieza a complicarse, podría quedar atrapado en ella. De hecho, eso era probablemente cierto en la mayoría de las áreas de este arca. Este lugar debería estar plagado de sirvientes después de todo, y si no ellos, entonces criaturas los autómatas que los habían atacado antes. Quedarse al descubierto de esta manera, incluso cubierto por una ilusión, no era una idea muy brillante. No sabía dónde podría estar Atsuyo, y mucho menos si estaba a bordo. Así que esa parte tendría que esperar hasta más tarde. Sin ningún lugar a dónde ir, bien podría improvisar. Muy bien, allá vamos. Gritó para animarse y comenzó a moverse. Las calles de la ciudad no eran verticales, por lo que al menos podía avanzar lentamente por las murallas sin correr demasiados riesgos. Eso hacía que el avance fuera un poco lento, pero eso era mejor que romperse el cuello. Aún así, no tiene sentido andar por ahí sin un plan, ¿verdad? Cuando llegara el momento, esperaba que necesitara mucha energía. Mientras tanto, si el objetivo era sobrevivir, entonces bien podría esconderse. Sin embargo, eso era probable lo que la facción blanca esperaba que hicieran, lo que se reducía a dos posibilidades. O tenían una forma de detectar dónde estaban los maestros del rojo, si ese era el caso, Leo ya estaba jodido, o irían a buscarlos. Este lugar parece tan grande que no puedo imaginarlos yendo de puerta en puerta, pero hoy no vamos a correr riesgos. En cualquier caso, no le faltaban opciones para esconderse. Al contrario, dado que todos los edificios de la zona eran aptos, había demasiadas opciones para que pudiera elegir una a la marcha. Galaad no tendría ningún problema en encontrarlo, así que lo único que importaba era lo seguro que fuera. En algún lugar poco visible, espera, no, ahí es donde esperarían que me esconda, ¿verdad? Pero tampoco estoy dispuesto a apostar a que puedo esconderme a plena vista, así en algún lugar que no destaque, pero que destaque un poco, un edificio más grande que el promedio sería un buen escondite.
Como ya era invisible, un lugar con más espacio para esconderse y más opciones para escapar era perfecto. Y res que había una casa que cumplía exactamente esos criterios no muy lejos de donde estaba. Sin embargo, tuvo que emplear un poco de creatividad para llegar allí primero. Durante todo ese tiempo, no vio ni escuchó a una sola alma viviente cerca. Debería ser tranquilizar, pero no se sentía así. Este lugar era gigantesco y desconocido. Con el silencio que impregnaba la ciudad, Leo sintió como si algo lo estuviera presionando físicamente. Como si real pudiera ahogarse en este lugar donde todo era blanco puro en todas las direcciones. ¿Qué? Y quizá no debería haberse concentrado en eso. Al momento siguiente, sintió vértigo. O eso pensó al principio, pero no fue solo un mareo. Sintió que la fuerza se le escapaba de las extremidades. Parecía un sueño. Pero era la realidad y, si no se recomponía, se deslizó más allá de su destino. El miedo a caer en un charco de sangre 100 metros más abajo fue suficiente para que moviera sus débiles brazos y apenas logró aferrarse a la esquina del edificio en cuestión. Recuperaba algo de energía, pero aún así le costaba mucho levantarse. Ahora que estaba sobre una superficie estable, su corazón acelerado se calmaba un poco. Pero pensar en lo podría haber sucedido le hacía sudar frío. No entendía lo que acababa de pasar. No había notado nada que pudiera haber desencadenado esa sensación. ¿Fue por la altura? Estaba bastante alto, pero no tanto como para que le faltara oxígeno. Entonces había sido simplemente una coincidencia. ¿O fue por...? Bueno, ya pasó, así que no importa, se sintió normal de nuevo. Bueno, normal y exhausto, pero esto último no era demasiado sorprendente considerando todo lo que había costado solo para llegar aquí. De todos modos, estaba planeando tomar descanso, así que todo lo que tenía que hacer era entrar a esa casa. Desafortunadamente, esa parte era más fácil de decir que de hacer. Debido al ángulo en el que estaba el edificio, tener dificultades para llegar a la puerta. Y considerando lo que acababa de suceder, no estaba listo para intentar otro deslizamiento. En cambio, cruzó los dedos y miró hacia bingo. Si la puerta estaba fuera de su alcance, no podía decirse lo mismo de las ventanas. Leo podía escalar fácilmente la fachada y llegar a una. Cuando lo hizo, se sintió aliviado al ver que eran básicamente agujeros tallados en la pared sin ningún panel de vidrio que le impidiera entrar. Sin embargo, eso no significaba que fuera a entrar a ciegas. Es tan malo dentro como fuera, reflexionó mientras miraba por la ventana del segundo piso. Mientras comenzaba a acostumbrarse a esta nueva perspectiva, tuvo que vigilarse constantemente. Pero lo que importa es que tengo 4 paredes y un techo a mi alrededor. Con cuidado, pasó una pierna por el alféizar de la ventana y luego la siguiente. Y de todos modos se resbaló y cayó. ¡Mierda! ¡Guay! Fue una caída muy corta, pero aún así logró golpearse el trasero con fuerza. Pero no tan fuerte como hubiera esperado. Lo que aterrizó no fue el suelo frío y duro, sino un mueble. Había visto antes, pero estaba bastante seguro de que se trataba de una cama, aunque estaba completamente volcada. Bueno, eso no es ninguna sorpresa. Lo más intrigante era que ese era el único mueble en toda la habitación. Ni siquiera había una lámpara o una silla. Tal vez esa era la apariencia predeterminada de todas las habitaciones del arca, aunque eso daría lugar a muchas camas. En cualquier caso, tal vez quedarse en esta habitación diagonal no sería tan incómodo después de todo, o tal vez sí lo sería. De todos modos, Leo bajó de la cama, y fue entonces cuando comprendió lo que estaba haciendo aquí. HM. ¿Escuché algo? Esta vez, estaba seguro de ello. Se escuchó un leve sonido amortiguado proveniente de algún lugar dentro de la habitación. Ayuda. Venía de sus pies. Necesito ayuda. ¡Guau! Había alguien debajo de la cama. Ahora que miró con atención, pudo ver una mano que emergía de las sábanas que estaban debajo de la cama. Cuando se dio cuenta de que está atrapadas debajo, sintió una oleada de culpa que lo invadió al pensar que había estado parado sobre ellas hace un segundo. Por eso, se agachó a toda prisa y trató de levantar la cama. Esta no era tan pesada como para que no pudiera moverla, pero debido a la orientación de la habitación no podía simplemente empujarla a un lado. En lugar de eso, la levantó y la empujó hacia adelante hasta que chocó contra la pared. Gruñó por el esfuerzo todo el tiempo, pero el prisionero finalmente fue liberado. Por fin. Hacía mucho calor allí, ahora podía escuchar claramente la voz aguda de una chica. Solo entonces se le ocurrió. Se trataba de alguien a quien no conocía en absoluto. Eso era algo de lo que debería haber dado cuenta tan pronto como notó su presencia. Habría sido extraño encontrar a otro maestro del rojo aquí. Sin embargo,
Pero en el calor del momento, ese hecho se le había escapado por ¿qué debo hacer? Él simplemente la miró sin moverse. Era bastante sencillo deducir que ella era una residente del arca, lo que automáticamente la convertía en su enemiga. Pero al mismo tiempo, parecía completamente inofensiva. De todo, había logrado quedarse atrapada debajo de una maldita cama. Leo estaba seguro de que podría salir de debajo de ella con mucha más facilidad de lo que la había movido. Tampoco era como si pudiera confiar en las apariencias. Por lo que sabía, ella podía ser una poderosa maga, y él acababa de participar en su propia muerte. Pero mientras él estaba paralizado por la indecisión, la misteriosa chica parpadeaba confundida. Ella miró alrededor de la habitación con el ceño ligeramente fruncido antes de gritar: «¿Señor fantasma?» «Ah, cierto. Todavía soy invisible». Tal vez eso fuera algo bueno, después de todo. Mientras ella no supiera dónde estaba, podría irse tranquilamente y evitar el lío en el que se había metido. Todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada, dar media vuelta y atravesar la puerta. Había muchos otros edificios que podía usar como escondite, así que esto no era gran cosa. Por supuesto, Leo solo pensó en todo eso en retrospectiva. Cuando se dio cuenta de que todavía estaba escondido detrás de una ilusión, la deshizo sin pensarlo dos veces. «Soy un idiota». En su defensa, esa chica parecía tan inofensiva que había bajado la guardia, lo que no era exactamente una buena defensa considerando todo lo demás. Pero se estaba acostumbrado a tomar malas decisiones en su vida, así que en lugar de pensar demasiado en ello decidió improvisar. «Hola», la saludó mientras agitaba la mano torpemente. «Hola». Su reacción fue mucho más positiva de lo que esperaba. «¿Cómo te llamas, señor fantasma?» «No soy un fantasma, solo no soy un fantasma». Si ella no sabía que él estaba usando ilusiones, entonces al menos podría salvar eso. «Entonces, ¿por qué puedes desaparecer?», preguntó inocentemente. «Bueno, mierda. Es algo que puedo hacer». «Ya veo». Y lo compró. «Gracias por ayudarme, señor no fantasma. Tú, puedes llamarme Leo. Soy Anastasia, pero puedes llamarme Ana». ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cómo había llegado a una situación como esta? Ah, cierto, al no usar el cerebro. El lado positivo era que Anastasia realmente no parecía que fuera a hacerle daño, por lo que su instinto debía haber estado en lo cierto. Aún así, no estaba seguro de qué pensar. Nueva conocida. Llevaba lo que parecía un vestido blanco, o tal vez eran pijamas. Era difícil saber cuántos años tenía, por lo que debía tener más o menos su edad, un par de años joven en el mejor de los casos. Pero lo que realmente le intrigaba era qué estaba haciendo allí, durmiendo en un momento como ese. Aunque no se sentía lo suficientemente cómodo como para preguntar. Anastasia, que todavía estaba tendida en el suelo, comenzó a agitar el brazo hacia él en silencio. Interrogación de cierre. «Necesito levantarme», aclaró. «Estoy demasiado débil para moverme». Oh, cuando comprendió lo que quería decir, Leo se agachó a su lado para ayudarla a levantarse. Pero si no tenía fuerzas para hacerlo sola, dudaba que le sirviera de algo. Es cuenta de que para eso había sido la cama. «Pero no creo que la cama esté en condiciones de usarse ahora mismo. Entonces ayúdame a sentarme allí». No lo pedía con mucha educación, pero la forma en que hablaba tampoco sonaba grosera. Más bien, estaba actuando de manera terriblemente familiar con un extraño como Leo. «Ah, y estaría bien si pudiera tener mi manta». Leo hizo todo lo posible para moverla hasta que quedara sentada, mientras ella hacía todo lo posible por mover los brazos y las piernas para ayudarla. Pero como el problema era la debilidad, él estaba haciendo prácticamente todo el trabajo, lo que le recordó lo pesada que podía llegar a ser una persona. Ahora que estaban bastante cerca, pudo observarla. Me notó algunos detalles que antes no había notado. En concreto, no parecía estar bien. Estaba más delgada de lo que él esperaba y, a pesar de su entusiasmo, había varios signos de fatiga en su rostro. De todos modos, se las arreglaron de alguna manera y Leo fue a buscar la manta para ella. Anastasia la aceptó con una sonrisa radiante y se la puso sobre los hombros. «Muy bien». A pesar de la situación, en realidad se veía bastante cómoda dentro de ese gran burrito de manta. Pero entonces, hizo una extraña petición. «¿Puedes darme un poco más de tiempo? Quiero prepararme antes». ¿Antes de qué? «Antes de que me mates». Leo se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo por lo que había dicho o por lo repentino de lo que había dicho, sino también por la forma en que lo ha dicho. Anastasia no parecía asustada.
Había mencionado la idea de su propia muerte con naturalidad, sin un rastro de tristeza. Había una brecha tan grande entre su compostura y qué implicaban sus palabras que Leo se quedó atónito y en silencio. ¿Matarte? Repitió, incapaz de pensar en nada más. Sí, mátame. Para eso estás aquí, ¿verdad? Preguntó inocentemente. Evan dijo que si un enemigo me encontraba, me mataría. Y por eso me escondió aquí. Nunca te había antes, así que debes ser uno de ellos, ¿verdad? Al final me encontraste de todos modos. Solo quería estar cómoda antes de morir. ¿Qué? Espera, había tantos pensamientos viniendo a su mente que Leo tenía problemas para procesarlos todos. Pensándolo bien, tal vez el extraño aquí era él. Había tenido tanto miedo de lo que debía hacer con ella, que nunca se había detenido a considerar cómo se debía haber sentido. Ella estaba actuando tan amistosamente que no se le había ocurrido que todavía lo veía como un maestro de otra facción, no solo como un transeúnte servicial. Así que desde el mismo momento en que la había liberado de debajo de esa cama, ella había estado esperando que él. No creo que me guste eso. Inclinó la cabeza. ¿No vas a matarme? Leo meneó la cabeza vigorosamente. El solo hecho de pensarlo le provocó un escalofrío en la espalda. Hasta el momento, solo había luchado para proteger su propia vida. Incluso cuando había estado en una posición poder con Anastasia, solo había pensado en huir. La idea de desear la muerte de otra persona, y mucho menos de alguien como ella, que era tan vulnerable como un bebé, le pareció terriblemente incorrecta. ¿Lo dices en serio? Anastasia lo miró fijamente con sorpresa en sus ojos. No te habría ayudado si ese fuera el caso. Oh. Pensé que era porque no puedo escapar sin importar lo que pase. Una vez más, la forma en que ella decía algo tan aterrador como eso era demasiado despreocupada para gusto. ¿Y a ti te parecería bien? Tú también eres una maestra, ¿por qué? Sus sellos de comando estaban a la vista en su mano. Si hubieras llamado a tu sirviente, no podría haber hecho nada. Supongo. ¿Adivinas? Eso fue todo lo que ella tuvo que decir. ¿Y si hubiera intentado matarte? No es gran cosa. Respondió ella en un tono que probablemente pretendía reconfortar. De todos modos, voy a morir pronto, así que no me importa. Ese fue un segundo puñetazo en el estómago. Leo ya había tenido el presentimiento de que ella no estaba en las mejores condiciones, pero aún así se sorprendió al escucharlo de su boca. Estaba conociendo a esa chica por primera vez y lo único que sabía de ella era su nombre, pero esas palabras lo golpearon tan fuerte como si la conociera desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo podía ella mostrarse tan indiferente al respecto? Además, si llamara a Berserker, tú serías el que moriría. Eso sería terrible. ... ¿Y qué? ¿Qué le importaba a ella si Leo vivía o moría? Para él, no tenía sentido. Ya fuera por la disonancia entre lo que ella decía y la forma en que lo decía, o por la lógica que hay detrás de ello. Señor Leo, ¿se encuentra bien? Lo miró con genuina preocupación. ... Pero en lugar de poner en palabras esos pensamientos, Leo se limitó a mirarla en un silencio estupefacto. Todo lo que pudo hacer fue asentir vagamente. Eso debió haber sido suficiente para tranquilizarla, porque de repente pasó a otro tema. Ah, por cierto, si no viniste a matarme, ¿por qué estás aquí? Su pregunta lo tomó por sorpresa, pero también lo ayudó a salir de su aturdimiento. Solo buscaba un lugar donde esconderme. Pero, no me hagas caso, iré lado. No me importa. Anastasia lo dijo con una sonrisa radiante y golpeó con fuerza el suelo junto a ella. Leo no estaba seguro de si debía aceptar su invitación, pero finalmente abandonó todo rastro de reticencia. Si eran capaces de mantener una conversación civilizada durante tanto tiempo, entonces probablemente no había nada de malo en quedarse un poco más. Además, cuanto más lo pensaba, más sentía que no podía irse todavía. Y así, se quitó la mochila y se sentó a su lado. No era la posición más cómoda por la inclinación de la habitación, pero aún así era mejor que estar de pie. En cierto modo, estaban prácticamente acostados. Su cuerpo estaba muy feliz de poder acomodarse por fin, y gracias a eso pudo relajarse un poco. Pero aún así, se sentía demasiado incómodo para hablar ahora que estaban así, uno al lado del otro, él simplemente miraba hacia el frente. No podía saber si Anastasia hacía lo mismo, pero ella estaba igual de callada. ... Probablemente debería decir algo para romper el hielo. Sabía que debía hacerlo, pero no se atrevía.
No era porque fueran básicamente desconocidos, eso no le había impedido intercambiar una palabra con Laurento Charles, sino porque esas circunstancias extrañas lo hacían sentir fuera de lugar. No solo porque ella era una maestra de huite, también el hecho de que no sabía por dónde empezar. Aún así, no hacer nada y fingir no notarla solo empeoró las cosas. Ahora que tenía la oportunidad de recuperar el aliento, notó lo seca que estaba su garganta. Afortunadamente, no había venido desprevenido. Abrió su mochila y rebuscó hasta que encontró su botella de agua. La hidratación no era lo primero que se le ocurría al pensar en un combate a muerte, pero Leo había aprendido de las rondas anteriores. Sin embargo, había empacado nada de comida, pero eso se debía principalmente a que su mochila ya estaba llena. Podría pasar un tiempo sin comer, pero el agua del mar no iba a mantener su cuerpo en funcionamiento. Mientras tomaba un sorbo, finalmente se arriesgó a mirar a Anastasia, a quien encontró mirándolo con estrellas en sus ojos. Por un segundo, pensó que era simplemente por él, pero cuando apartó la botella de su boca, los ojos de ella siguieron su mano. Intentó levantar y bajar la botella y, efectivamente, no podía apartar la mirada de ella. ¿Quieres un poco? ¿Puedo? Preguntó con los ojos muy abiertos. Quiero decir, pareces querer algo. Para decirte la verdad, no he bebido nada en todo el día. Por favor, bébelo. Estaba empezando a preocuparse seriamente por ella. Bueno, más preocupado de lo que ya estaba. Anastasia aceptó la botella de agua con regocijo y procedió a beberla de un trago. Esa había sido su única botella, bueno, ella claramente la había necesitado más que él, pero él creía que pudiera conseguir una nueva. La idea de probar la comestibilidad de un hechizo de agua cruzó brevemente por su mente, pero prefería dejar ese tipo de experiencia para tarde. En cualquier caso, la chica en pijama exhaló con satisfacción antes de devolverle la botella vacía, con una expresión algo apenada. A cambio, podemos compartir esto juntos. Ofreció mientras abría el burrito de manta. No, estoy bien. Pero Leo tuvo que declinar respetuosamente. ¿Estás seguro? Pero es súper cálido y acogedor. Estoy bastante caliente, no te preocupes. Aún no se sentía preparado para compartir una manta con alguien a quien acababa de conocer. El comportamiento amistoso de Anastasia era suficiente para salvar cualquier distán, pero él se sentiría como si se estuviera aprovechando de su ingenuidad. En cambio, guardó la botella de plástico vacía en su mochila. Mientras intentaba meterla allí, algo pequeño plano salió accidentalmente y cayó al suelo. Antes de que Leo tuviera tiempo de recogerlo, Anastasia lo tomó. ¿Qué es esto? Ella lo examinó con gran curiosidad. Esa es una fotografía. Mi tío me la consiguió. Hay un niño dentro. ¿Puede oírnos? No, eso es solo tinta sobre papel, no hay nadie dentro. Era la primera vez que veía una fotografía. Es solo una imagen de hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién es ese? Esa soy yo, pequeña. En efecto, se trataba de una fotografía de hacía unos 11 años, quizá 10. Leo no recordaba en qué ocasión había sido tomada, pero no había duda de que el sujeto era él. Noté nada de especial, pero Leo le había pedido a Michael alguna fotografía suya de aquella época, de cuando se acababa de mudar con él y María. No estaba muy seguro de por qué había pedido algo así, ni de por qué lo conservaba en un momento como ese, pero le gustaba pensar en ello como una especie de recuerdo. Considerando cuando se lo habían tomado, debía de parecer igual que el original. Así que para él, no era tanto una fotografía de sí mismo como un recuerdo del Leo que había dicho esto. Era bastante fácil saber cuál de los dos era ese pequeño niño. El pequeño señor Leo parece triste, comentó Anastasia. Por supuesto. Fue un poco duro para él en ese momento. El Leo de la fotografía simplemente miraba a la cámara con una mirada triste en su rostro. Estaba sentado en una silla con las manos en el regazo. Leo podía reconocer el comedor casa de Michael, aunque había pasado por una gran transformación desde entonces. Sería aún más nostálgico si María o Michael también hubieran estado en la foto, pero solo esta de alguna manera, parecía apropiado. Mientras se perdía un poco en el pasado, Anastasia dijo algo inesperado. Pero el señor Leo de ahora parece mucho más feliz. Leo parpadeó varias veces. Le parecía tan obvio que no esperaba que alguien lo dijera en voz alta. Pero al mirar al niño de la foto y a la niña que le sonreía, tal vez no era algo que pudiera dar por sentado en absoluto. Sí. Mi pequeño yo conoció a algunas personas en el camino, una sonrisa se le dibujó en los labios, pero trató de reprimirla. Eso era demasiado embarazoso. Por cierto, ¿puede dejar de usar el término señor, sabes? Simplemente Leo está bien. ¿Puedo? Preguntó Anastasia con la misma emoción que antes.
de verdad puedo. En realidad, te lo agradecería si lo hicieras. Que alguien de su edad me llamara señor no se sentía bien. Oh, no puedo esperar para decirle a Evan que hice un amigo. ¿Un amigo? ¿Los amigos se llaman entre sí solo por sus nombres, no? Respondió ella muy animada. Leo no tenía la fuerza para acabar con su entusiasmo. Y, después de todo, ¿por qué no? ¿Quién había decidido que hacer amigos debía ser algo más complicado que eso? No pensé que haría un amigo aquí, se rió para sí mismo. Normalmente, tengo que trabajar mucho más duro para conseguir uno. ¿Tienes muchos amigos, Leo? En realidad no estaba seguro de a quiénes podía considerar amigos. Pero, todos son importantes para mí, así que supongo que los números no importan. ¡Genial! No conozco a mucha gente, así que tampoco tengo muchos amigos. Su sonrisa se atenuó un poco. En realidad, solo hay unas pocas personas que me hablan. Ver ser agradable, pero siempre tengo problemas para seguirle el ritmo. Cuando el señor Caster habla, a veces no entiendo en absoluto lo que está diciendo. Ah, está Evan, pero es más de la familia. ¿Familia? ¿Sí? Ella siempre me cuida, se preocupa y me dice que no debería hacer esto o aquello, así que es como una madre. ¿Una madre, eh? ¿Cómo se sentiría tener a alguien así? Se preguntó Leo. Supongo que eres mi primer amigo. Jeje. Él, Leo Argas, había atravesado las líneas enemigas y había hecho con valentía una nueva amiga. Al pensarlo, sonrió, pero pronto se le esfumó. Recordó lo que habían hablado. No pudo evitar mirar con tristeza a aquella chica, que observaba la fotografía desde distintos ángulos con alegría. No quería desanimarla, pero... Dime, Ana. Se aclaró la garganta y reunió coraje para preguntar. Antes dijiste que ibas a morir pronto, ¿verdad? Sus manos se detuvieron en seco. Su expresión no cambió, pero pasaron unos segundos hasta que sus ojos se encontraron con los de él. ¿Eso es lo que me dijeron? Sí. Deberí muy pronto. ¿Por qué te estás muriendo? No estoy seguro de haber entendido todo, pero aparentemente es porque me trajeron de vuelta de entre los muertos. Eso era algo que Leo no esperaba oír. No recuerdo nada de mi vida anterior, pero aparentemente no se me permite estar vivo, así que estoy muriendo. No se le permite estar vivo. Era evidente que Leo no sabía muchas cosas sobre su situación, pero al menos captó la esencia. Y su primera sensación al oírlo fue de ira. ¿Qué clase de broma era esa? Ah, te puse triste, ¿no? Lo siento, Anastasia se movió nerviosamente. ¿Por qué te disculpas? Ella era la que estaba siendo tratada injustamente. No poder vivir era incluso peor que saber que ibas a morir. No quiero que la gente esté triste. Insistió. Eres raro, Leo. Extraño. Al principio pensé que querías matarme, pero no lo hiciste. Y luego te volviste mi amigo y ahora te sientes mal por mí, aunque recién nos conocemos. No quiero que me llamen rara por eso. La normalidad que existía en su cabeza sonaba completamente inhumana. Yo debería decírselo. Nadie lo sabía, excepto Michael y Galahad. Aunque Leo era muy abierto, no era algo que compartiera tan fácilmente. No era algo en lo que se sintiera cómodo pensando, y mucho sacando el tema. Pero cuanto más la escuchaba, más algo intentaba arrancarle las palabras de la boca. Yo también soy. ¿Qué dijiste? Anastasia inclinó la cabeza. Yo también me estoy muriendo, se resignó. Me lo dijeron hace poco, pero ya no me queda mucho más tiempo de vida. Un mes, un año, quizá ni un día. Curiosamente, después de tomar una decisión, las palabras salieron de su boca sin problemas. La reacción de Anastasia fue lenta. Al principio su expresión era gélida, pero su conf se convirtió gradualmente en asombro. No parecía triste, solo asombrada. ¿Estás seguro? Preguntó ella. No soy yo quien decide si eso es verdad o no. Pero parece que lo estás haciendo muy bien. Viniste hasta aquí e incluso me salvaste. Creo que mi caso es un poco extraño. No estoy enfermo ni herido, simplemente estoy llegando al final de mi vida. ¿De verdad eres viejo? Escuché de Evan que los humanos pueden vivir mucho tiempo. Si fuera humano, probablemente podría. Pero soy solo un homúnculo. Leo se esforzó un poco por decirlo. No se avergonzaba de lo que era, pero llamarse a sí mismo de manera que no fuera humano era... Hace mucho tiempo, había un niño llamado Leónidas Argas. Le pasó algo terrible y me eligieron para reemplazarlo. Pero aparentemente no es suficientemente bueno para eso. Por alguna razón, empezó a hablar de su pasado, aunque ella no tenía por qué saberlo.
Pero antes de que pudiera profundizar más en su vida privada, fue interrumpido cuando Anastasia jadeó en voz alta, casi haciéndolo sobresaltarse de la sorpresa. Pero se sorprendió aún más al descubrir que sus ojos estaban llenos de emoción. Soy la misma. Soy la misma. Estaba temblando de entusiasmo, y con ella todo el burrito de manta. ¿Eh? Yo también soy un homúnculo. Y soy alguien que murió, igual que tú. Esa definitivamente no era la reacción que Leo había esperado. No estaba molesto porque ella respondiera a su confesión con alegría, simplemente estaba completamente atónito. Quiero decir, en realidad no regresé de entre los muertos. Solo soy un clon con la misma apariencia y algunos recuerdos. Pero aún así. ¡Qué suerte! ¿Qué suerte tiene? Y ahora estaba completamente perdido. ¿Qué tiene esto de suerte? Que nos conocimos. ... A los dos nos dieron muy poco tiempo para vivir en este gran mundo, y aún así pudimos conocernos. ¿Te imaginas las probabilidades? PFF. Leo no pudo contener una pequeña risa sentida mientras la chica en pijama lo miraba confundida. ¿Qué demonios? No puedo ganar contra ti. ¿Cómo te las arreglas para mantenerte siempre así de entusiasmado? ¿Eh? Lo siento mucho. Se debió haber dado cuenta de lo poco delicada que había sido, porque entró en pánico un poco. No quise burlarme de ti, estaba tan emocionada de conocer a alguien como yo. Alguien como yo. Alguien como él. Leo repitió estas pocas palabras una y otra vez en su cabeza, y cada vez se sorprendía de lo refrescantes que eran. Ya lo había pensado antes, ¿no? Una de las razones por las que no se había sentido seguro de compartir la verdad con los demás era porque no quería ser una molestia. Aunque pudieran sentirse mal por él, no era como si alguna de esas personas pudiera empatizar con él. En cierto modo, eso lo había hecho sentir muy solo y había preferido guardarse lo mismo. Pero esta chica era igual que él. Aunque sus personalidades eran muy distintas, estaban atravesando la misma realidad desgarradora. Cuando lo escuchó de su boca, ese simple hecho golpeó a Leo como un chorro de agua fría. Y fue suficiente para que se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Estás bien, Leo? Se movió nerviosamente, sin saber qué hacer. Lamento haberte hecho daño. De verdad que lo siento. No, se frotó rápidamente los ojos y sacudió la cabeza. Gracias. Lo digo en serio. ¿Por qué me agradeces? Cuando te escucho, casi siento que todo está bien. Su alegría era terriblemente contagiosa. Pero aún así, Leo bajó la mirada a sus pies. No soy tan fuerte como tú. Cada vez pienso en ello, me da tanto miedo que hago todo lo posible por olvidarlo. Intento ser más optimista. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero aún así me parece tan malditamente injusto, hay muchas cosas que quiero hacer, pero siempre es tan difícil. Y cuando pienso que tal vez ni siquiera tenga la oportunidad de intentarlo, sintió como si una mano le apretara la garganta. Las lágrimas que había estado conteniendo habían vuelto con fuerza. Anastasia escuchó sin decirle una sola palabra. Después de que Leo dijera lo que sentía en su corazón, ella miró hacia otro lado y se quedó mirando fijamente. Luego, después de un momento, miró hacia abajo con tristeza. ¿Realmente vas a morir, No tienes por qué sentirte mal por ello. Esa expresión no le sentaba bien. Si tú puedes sentirte triste por mí, entonces yo tengo derecho a sentirme triste por ti, ¿verdad? Replicó ella. Tocado, supongo, jaja, la comisura de su boca se curvó hacia arriba. No puedo evitar que la gente que me rodea se preocupe. Pero sabes, eres bastante impresionante. Soy yo. Quiero decir, aunque tengas miedo, no estás triste en absoluto, ¿verdad? Leo quedó desconcertado por sus palabras, pero entendió lo que quería decir y asintió. Quiero vivir. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo miedo, pero no quiero aceptarlo. Por eso quieres el Santo Grial, ¿no? Lo miró con complicidad. Para ser alguien tan caprichosa, era muy aguda. No tengo tiempo para buscar otra solución. Eso es también lo que estás planeando hacer, ¿no? Pero Anastasia meneó la cabeza lentamente. Realmente no quiero el Santo Grial. Me convertí en maestro porque eso es lo que hizo Evan. En primer lugar, nunca esperé ganar. Ni siquiera puedo moverme solo y no quiero lastimar a la gente. Pero, podría salvarte. Aunque no sea fácil, no necesitas matar a nadie. No puedo. Si lo intentara, también tendría que ir contra Evan, y contra ti también. Las comisuras de su boca se estiraron en una débil sonrisa. Eso es demasiado para mí. Entonces, solo vas a esperar. Leo apretó los dientes.
¿Por qué se enojaba? Era exactamente como ella había dicho. Solo había un santo grial para muchos deseos. Leo quería que se le concediera su deseo, y eso significaba negar todo demás deseos, incluido el de ella. ¿Qué tan hipócrita podía ser si la instaba a seguir adelante sin la intención de dejarla ganar? Pero fue tan frustrante. Dime, Leo, de pronto, Anastasia lo llamó con cierta vacilación. ¿Me escucharás un momento? Él la miró con curiosidad. En silencio, él aceptó su petición. No estoy segura de cuándo nací. Evan dijo que me encontró hace un año, pero estuve sola durante mucho tiempo antes de eso, contó. Simplemente, me desperté un día. No entendía nada. No sabía quién era ni dónde estaba, ni siquiera qué se suponía que debía hacer. Y no había nadie que me lo dijera. Hacía mucho frío donde nací. Tampoco había mucha comida. Honestamente, ni siquiera sabía cocinar ni usar el baño, así que fue un milagro que no muriera en ese momento. Y realmente pensé que iba a morir así, completamente sola. Por eso, cuando Evan me encontró un día, me sentí muy feliz, porque había alguien más en este mundo. Ella no sabía realmente qué hacer. Creo que no quería molestarse con alguien como yo, pero al final no me abandonó. Me dio algo muy preciado para mí, mi nombre. Ella no sea gran cosa, pero me hizo muy feliz. Pude decirme a mí misma, soy Anastasia y no estoy sola. Anastasia empezó a contarle los días que habían pasado juntos, cómo Evangeline Golodiayev la había cuidado, cómo le había dado un techo donde vivir y le había enseñado los básicos de la vida. Le contó a Leo un montón de anécdotas sobre diversas cosas, pero todas tenían en común que eran recuerdos muy queridos para ella. El cuidado y el detalle que las retrataba lo decían. Se parece mucho a una madre, ¿verdad? Preguntó con una pequeña sonrisa. Supongo que sí. Al menos, la descripción que hizo de su amiga le recordó mucho a Leo a cierta persona. Sin embargo, le diste muchas razones para preocuparse. Lo hice, y a veces lo hago a propósito, confesó tímidamente. A veces me pregunto si se cansará de mí y terminaré sola como antes. Así que cometo errores y travesuras a propósito. Aunque se enoje conmigo, no me importa. No hay nadie más aquí que pase tiempo conmigo, así que estoy feliz de que se preocupe lo suficiente como para regañarme. Ella dijo que soy su primera amiga. Solo ha estado aquí durante un año, y si siempre está postrada en cama así, no debe conocer a mucha gente. Pero, ya sabes, no quiero hacerle daño. Solo quería un poco de atención, no ponerla triste. Cuando supe que iba a morir, ella se puso muy triste. Es como una niñera, así que, por supuesto, estaría preocupada por mí. Pero se enojó mucho conmigo porque no estaba triste, jaja. Leo podía imaginarlo. No me importa que esté enojada. Aunque grite y me odie, sigue siendo mi Evan. Por eso decidí que no se lo diría a nadie, pase lo que pase. Su voz temblaba. Nunca le he dicho a nadie lo aterrorizada que estoy. 2 rayas húmedas corrieron por sus mejillas. Esta muchacha, que estaba radiante y optimista a un grado inquietante, no pudo contener las lágrimas aunque seguía sonriendo. Ella luchaba por mantener su sonrisa, pero cualquiera que la mirara se daría cuenta de lo forzada que era. Todo su cuerpo, dentro de la manta, se estremecía con sus sollozos. Pero sí, ella seguía hablando. No quiero morir. Mi vida no es gran cosa, pero aún así la amo. Amo el sol, amo la lluvia, amo los pájaros, amo despertar y dormir, el día y la noche, comer, reír, llorar, las nubes, árboles, amo hablar con la gente, los amo incluso si no me aman, no quiero morir, no me importa el dolor y la tristeza, si eso significa que aún puedo respirar y ver otro día. Puedo pensar en nada más. Todos los días, estoy atrapada en una cama, apenas puedo cuidar de mí misma. Sin medicina, apenas puedo respirar, ni siquiera puedo hablar con él, no puedo hacer nada más que esperar. Todo lo que puedo hacer es tratar de imaginar cómo es estar muerta, y me asusta tanto que quiero llorar. Su voz se quebró y por un momento solo pudo gemir palabras ininteligibles. Pero finalmente, cuando logró controlar un poco más sus lágrimas, continuó. Pero no puedo llorar. Si ella sabe lo asustada que estoy, también le dolerá. Por eso tengo que sonreír, tengo que fingir que todo está bien, incluso cuando quiero gritar. Puedo llorar, no puedo decírselo a nadie, pase lo que pase, no puedo dejar que lo sepan. Leo se quedó sin palabras. Así que, en lugar de decir nada, se acercó a Anastasia y le pasó los brazos por los hombros. Ella, todavía envuelta en su manta, aceptó su abrazo y le empapó el hombro con sus lágrimas. Ese era el único consuelo que podía darle.
No podía salvarla. No podía quitarle su miedo. No podía ofrecerle ni siquiera la más mínima pizca de esperanza. Todo lo que podía hacer por ella era comprender. Él era el único que podía hacerlo. El que compartía el mismo miedo y el mismo destino. Incluso entonces, estar allí con ella era todo lo que podía hacer. Era lo mismo que lamerse heridas al final. Pero si eso era todo lo que podía hacer, entonces lo haría tanto como ella lo necesitara. Por eso, permanecieron así por un momento, compartiendo lágrimas en sus palabras. Alguien como yo. Fue reconfortante, pero también doloroso. Leo estaba dispuesto a quedarse así hasta que ella quisiera soltarse. Pero Anastasia no dijo nada. Incluso después de que sus sollozos se detuvieran y sus mejillas se secaran, ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Pero al final, el que decidió el momento de la despedida fue el destino. Sin previo aviso, todo el edificio se sacudió violentamente y la habitación giró a su alrededor. Aún más aterrador que el temblor fue el sonido sordo que resonó con fuerza. Leo fue tomado por sorpresa, pero afortunadamente para él ya había estado bastante cerca del suelo. Resultó que Anastasia no había sentido nada gracias a la protección de él y de la manta. La habitación ahora había vuelto a su estado original. El mundo había decidido recordarles que todavía había una guerra del Santo Grial en curso. Leo liberó a Anastasia y se acercó a la ventana para ver qué había sucedido, pero incluso desde el segundo piso no pudo ver nada extraño. Por otro lado, conocía a alguien que podía decirle más. Sable. Leo, ¿estás a salvo? No fue nada, pero puedes decirme qué pasó. No estoy muy seguro de mí mismo, pero... Si era difícil expresarlo con palabras, había otra manera. Leo usó su vínculo mental para mirar a través de los ojos de su sirviente. Galaad estaba de pie en uno de los muchos dentro de la ciudad. Su mirada estaba vuelta hacia el borde del arca, fija en algo que sobresalía de manera evidente. Cuando Leo lo vio y comprendió, su corazón se hundió en su estómago. Había llegado el momento. Pero su cuerpo no podía moverse. Se giró para mirar a Anastasia, que estaba sentada en el medio de la habitación. Tienes que irte, ¿no? No le había contado lo que había visto, pero aún así la chica en pijama pareció entenderlo. Así es. Ella era una maestra del blanco y él era un maestro del rojo. Si quería lograr lo que había venido a hacer, no podía quedarse. Le dejó un sabor amargo en la boca, pero así, te ayudaré a volver a la cama. No podía dejarla así. Leo miró a su alrededor en busca del único mueble de la habitación, que había sido lanzado al mismo tiempo que ellos y estaba tumbado de lado. Pero Anastasia lo detuvo con una sonrisa y un movimiento de cabeza. No, ya no quiero estar en una cama. Es un poco menos cómodo, pero también me gusta estar aquí. Luego, extendió la mano para darle algo. Pero no te olvides de tu pecullo. Leo le quitó el prototipo, que estaba un poco arrugado por el impacto repentino, pero estaba entero. Después de guardarlo de nuevo en su bolso, notó que le temblaba un poco la, ya veo, bueno, cuídate. Esas fueron unas palabras de despedida patéticas, especialmente para ella. Pero para él no había una manera correcta de irse. Le dio la espalda y caminó hacia la puerta. Adiós entonces, Leo. Pero esa palabra le hizo detenerse justo cuando estaba a punto de salir de la habitación. Cuando se dio la vuelta, la vio saludándolo débilmente. El señor Caster dijo que cuando no me quedara ni una sola cana, moriría. Ni siquiera se dio cuenta de que tenía canas. Así que supongo que será la última vez que nos veamos. Ella lo despidió con una sonrisa, pero Leo ya no se dejó engañar por eso. Sabía muy bien que ella tenía razón. Si no era ella, tal vez fuera él quien no estaría vivo mañana. Aún así. Leo apretó los puños con tanta fuerza que le dolieron. Pero al final, se negó a dejarse llevar por la tristeza. Si no me despido, entonces tal vez nos volvamos a encontrar. Una esperanza que no existía. Preferiría aferrarse a ello hasta el final, incluso si fuera ridículo. Cuando lo escuchó decir eso, Anastasia abrió mucho los ojos, pero se rió. Esperaba que esa nueva sonrisa fuera me divertí mucho. Declaró. Gracias, Leo. En cualquier momento. Y por fin salió y cerró la puerta detrás de él. Pero mientras caminaba por el pasillo en busca de las miradas, sintió como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. Pero eso era solo él. Hasta que pudiera olvidar ese momento improbable en el que sus caminos efímeros se habían cruzado, sus pies estarían pesados como el plomo.